El callejón olía a basura húmeda y a desesperación. Las sombras de las paredes desconchadas se alargaban bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba, como si estuviera a punto de rendirse. Valiente, un perro callejero de pelaje desaliñado y ojos ámbar que brillaban con una mezcla de miedo y astucia, corría con el corazón latiéndole en el pecho. Sus patas golpeaban el pavimento resquebrajado, levantando pequeños ecos que se perdían entre los gritos de un hombre que lo perseguía. «Maldito perro, te voy a enseñar», rugía la voz, cargada de furia. Valiente no miraba atrás, pero podía sentir el silbido del palo de madera cortando el aire, buscando su cuerpo. El perro zigzagueaba entre latas volcadas y charcos que reflejaban el cielo gris de la ciudad. Sus uñas, desgastadas por años de vagar, apenas tocaban el suelo mientras esquivaba un golpe que hizo astillas un cajón abandonado. El olor a frutas podridas impregnaba el aire, un recordatorio del incidente que había desatado esta cacería. Valiente, hambriento como siempre, había volcado un puesto de frutas en el mercado, desesperado por un mango magullado. No había sido su intención causar problemas, pero el comerciante, un hombre de rostro curtido y ojos encendidos, no lo veía como un animal hambriento. Para él, Valiente era una plaga. El callejón terminaba en una esquina abarrotada, donde el bullicio del mercado se mezclaba con el claxon de los autos y el murmullo de las voces humanas. Valiente se deslizó entre las piernas de un anciano que cargaba una bolsa de yuca, su pelaje rozando el polvo del suelo. El hombre, Javier, lo seguía de cerca, con el palo en alto y el sudor corriendo por su frente. «Te voy a atrapar, miserable», gritó, su voz resonando contra las paredes. Valiente, con el instinto afinado por años de supervivencia, buscó una salida. Sus ojos escanearon la plaza que se abría al final del callejón, un caos de colores, compuestos de flores, niños corriendo y vendedores ofreciendo tamales humeantes. El corazón de Valiente latía con fuerza, pero no solo por la carrera. Había algo en el aire, una chispa de esperanza que no podía explicar. Había sobrevivido a noches frías, a peleas con otros perros por un hueso, a humanos que lo pateaban sin razón. Pero también recordaba pequeños gestos, una anciana que le había arrojado un pedazo de pan, un niño que le rascó la cabeza antes de que su madre lo apartara. Esos momentos, aunque fugaces, le habían enseñado que no todos los humanos eran crueles. Y ahora, mientras corría, sentía que algo estaba a punto de cambiar. La plaza estaba llena de vida. Los aromas se mezclaban, el dulzor de las guayabas maduras, el picor del chile frito, el sudor de los cuerpos apretujados. Valiente se coló bajo un puesto de flores, donde las rosas y los claveles desprendían un perfume que por un instante lo distrajo. Pero el grito de Javier lo trajo de vuelta. «Ahí estás». El palo silbó de nuevo, esta vez rozando su cola. Valiente soltó un gañido y aceleró, esquivando a una mujer que cargaba una canasta de ropa. La mujer gritó, más por sorpresa que por miedo, y la canasta se tambaleó, derramando camisas al suelo. El caos creció, y Valiente aprovechó la confusión para meterse entre la multitud. Sus pulmones ardían, y el hambre le apretaba el estómago como un puño. No había comido en 2 días, salvo por un mendrugo de pan que encontró cerca de un basurero. Pero no podía detenerse. No ahora. Sus patas, aunque temblorosas, seguían moviéndose con una determinación que solo los que han conocido el abandono pueden entender. Valiente no era un perro cualquiera. Había aprendido a leer a los humanos, a distinguir entre los que ofrecían una caricia y los que escondían una piedra en la mano. Javier, con su rostro enrojecido y su voz cargada de odio, era de los segundos. La plaza se abría ante él como un laberinto de posibilidades. A su izquierda, un puesto de jugos derramaba un charco de naranja que olía a gloria. A su derecha, un grupo de niños jugaba con una pelota desinflada, sus risas llenando el aire. Valiente giró hacia un callejón lateral, más estrecho, donde las sombras eran más densas y el olor a aceite quemado impregnaba todo. Pero Javier no se rendía. Sus pasos resonaban, cada vez más cerca, y el palo seguía cortando el aire con un silbido que helaba la sangre. De pronto, un grito agudo rompió el ritmo de la persecución. «Déjalo en paz». Era una voz infantil, cargada de indignación. Valiente se detuvo, jadeando, y giró la cabeza. En medio de la plaza, una niña de no más de 10 años se plantó frente a Javier. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza desordenada, y sus ojos,
grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba un vestido azul desteñido y unas sandalias gastadas, pero su postura era la de alguien mucho mayor. «No le hagas daño», gritó, señalando a Valiente. Javier se detuvo, el palo aún en alto. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. «¿Qué te pasa, niña? Este perro es una plaga, volcó mi puesto, me arruinó el día». Su voz era un gruñido, pero había un atisbo de duda en sus ojos. La multitud comenzó a arremolinarse, atraída por el espectáculo. Algunos murmuraban, otros señalaban. Valiente, acorralado contra una pared, sintió el peso de todas esas miradas. No entendía las palabras, pero sí el tono. La niña, sin embargo, no retrocedió. Dio un paso hacia Javier, con las manos en las caderas. «Es solo un perro. Está hambriento, no es su culpa». Valiente la observó, sus ojos ámbar fijos en ella. Había algo en su voz, en su manera de moverse, que le recordaba a los pocos humanos que habían sido amables con él. Su instinto le decía que se quedara quieto, que confiara, aunque cada fibra de su cuerpo le pedía correr. La niña, Sofía, se arrodilló a su lado, sin importarle el polvo que manchaba su vestido. «Tranquilo, pequeño», susurró, extendiendo una mano temblorosa. Valiente olfateó sus dedos, que olían a jabón barato y a algo dulce, tal vez un caramelo. No se movió, pero su cola dio un leve movimiento, casi imperceptible. Javier apretó el palo con más fuerza. «Apártate, niña. Esto no es asunto tuyo». La multitud murmuró, algunos a favor de Sofía, otros de Javier. Una mujer gritó: «Déjenlo en paz, es solo un animal». Pero un hombre respondió: «Esos perros son un peligro, hay que sacarlos de las calles». La tensión crecía, y Valiente sintió el aire cargado, como antes de una tormenta. Sofía no se movió. Miró a Javier directamente a los ojos, su voz temblando pero firme. «Si lo golpeas, te arrepentirás. No eres así. Sé que no lo eres». El tiempo pareció detenerse. Javier, con el rostro enrojecido, bajó el palo lentamente, pero no lo soltó. Sus ojos iban de Sofía a Valiente, como si estuviera atrapado entre la rabia y algo más profundo, algo que no podía nombrar. Valiente, todavía jadeando, sintió el calor del sol en su pelaje y el latido de su corazón resonando en sus oídos. La niña seguía allí, a su lado, como un escudo frágil pero inquebrantable. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. La multitud contuvo el aliento. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Otros murmuraban oraciones, como si esperaran un milagro. Valiente, con su instinto afilado, supo que este era un momento decisivo. Podía correr, podía intentar escapar de nuevo. Pero algo en la mirada de Sofía lo mantenía allí, anclado al suelo. Ella no era como los demás. No era como Javier, ni como los hombres que lo habían pateado, ni como las mujeres que lo miraban con lástima pero nunca se acercaban. Ella era diferente. Javier dio un paso hacia adelante, el palo aún en su mano. La madera crujió bajo su agarre, y un destello de furia volvió a sus ojos. «No me hagas enojar, niña», dijo, su voz baja, casi un gruñido. Sofía no retrocedió. Se puso de pie, su pequeña figura enfrentándose a la de un hombre que le doblaba en tamaño. «No te tengo miedo», respondió, y aunque su voz tembló, había una fuerza en ella que hizo que la multitud se callara. Valiente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El palo seguía en alto, y Javier dio otro paso. La plaza parecía contener el aliento, el mundo entero reducido a ese instante. Sofía extendió una mano hacia Valiente, como si quisiera protegerlo con su propio cuerpo. El perro, con el corazón acelerado, no sabía si correr o quedarse. Pero antes de que pudiera decidir, Javier levantó el palo aún más alto, su sombra cayendo sobre ellos como una amenaza silenciosa. El sol caía a plomo sobre la plaza, tiñendo de dorado el polvo que flotaba en el aire. Valiente, con el pelaje pegajoso por el sudor y la mugre, temblaba junto a Sofía, sus ojos ámbar fijos en el palo que Javier aún sostenía en alto. La niña, con su trenza desordenada y el vestido azul manchado de tierra, mantenía su postura desafiante, aunque su respiración era rápida,
casi un jadeo. La multitud formaba un círculo irregular a su alrededor, un mosaico de rostros curiosos, indignados y confundidos. El olor a tamales calientes y frutas maduras se mezclaba con el sudor humano, creando una atmósfera densa, casi asfixiante. Valiente, aunque agotado, sintió un calor nuevo en su pecho, una chispa que no había sentido en mucho tiempo. La niña no era como los demás. «Baja ese palo, Javier», gritó Sofía, su voz aguda cortando el murmullo de la plaza. Sus manos estaban apretadas en puños, y aunque apenas le llegaba al pecho del hombre, su mirada era feroz. Javier, con el rostro enrojecido y las venas marcadas en el cuello, parecía atrapado en un torbellino de emociones. «Tú no entiendes, niña», rugió, señalando a Valiente con el palo. «Este perro arruinó mi día, volcó mi puesto, es un desastre». Pero había un titubeo en su voz, una grieta en su furia. La multitud comenzó a murmurar más alto, algunos apoyando a Sofía, otros a Javier. Una mujer gritó: «Déjalo, hombre, es solo un animal». Pero otro voceó: «Esos perros traen problemas, hay que sacarlos». Valiente, acurrucado contra la pared, olfateó el aire. El olor a miedo humano era inconfundible, pero también había algo más, el aroma dulce de Sofía, una mezcla de jabón barato y caramelos de menta. Su mano, aún extendida hacia él, temblaba ligeramente, pero no retrocedía. El perro, con el instinto afilado por años en las calles, supo que ella era su única esperanza. No entendía sus palabras, pero sí el tono, la calidez que lo envolvía como una manta invisible. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Valiente sintió que algo dentro de él cambiaba, como si una puerta cerrada durante años comenzara a abrirse. Javier dio un paso atrás, el palo bajando lentamente, aunque sus dedos seguían apretándolo con fuerza. «No es mi problema», murmuró, más para sí mismo que para la multitud. «Pero alguien tiene que hacer algo con estos perros». Sofía aprovechó el momento. Se arrodilló junto a Valiente, sus dedos rozando el pelaje sucio del perro. «No te preocupes», susurró, su voz apenas audible entre el bullicio. «No dejaré que te haga daño». Valiente, aunque tenso, no se apartó. El contacto de su mano era suave, diferente a las patadas y los gritos a los que estaba acostumbrado. La multitud comenzó a dispersarse, algunos perdiendo interés, otros murmurando sobre la valentía de la niña. Javier, derrotado por la mirada de Sofía y el peso de las miradas ajenas, arrojó el palo al suelo con un gruñido. «Haz lo que quieras, pero ese perro no trae nada bueno», dijo antes de dar media vuelta y perderse entre los puestos del mercado. Valiente soltó un suspiro, su cuerpo relajándose por primera vez en lo que parecía una eternidad. Pero la tensión no desapareció del todo. Sabía que la ciudad no era un lugar seguro, que los humanos como Javier siempre estarían al acecho. Sofía se puso de pie, limpiándose el polvo de las rodillas. «Vamos, pequeño», dijo, mirando a Valiente con una sonrisa que escondía un dejo de preocupación. «No puedes quedarte aquí». El perro la siguió, sus patas moviéndose con cautela, como si temiera que el suelo pudiera desvanecerse bajo él. La plaza, ahora más tranquila, seguía vibrando con los sonidos de la vida cotidiana, el claxon de un autobús, el grito de un vendedor ofreciendo mangos, el ladrido lejano de otro perro. Valiente caminaba cerca de Sofía, su sombra mezclándose con la de ella bajo el sol ardiente. El camino hacia la casa de Sofía era un laberinto de calles estrechas, bordeadas por casas de colores desvaídos y paredes agrietadas. El aire olía a tierra seca y a comida frita, con un toque de humedad que anunciaba lluvia. Sofía caminaba rápido, mirando de reojo a Valiente, como si temiera que desapareciera. «No te preocupes, voy a cuidarte», dijo, más para sí misma que para el perro. Pero Valiente, con su instinto afinado, percibía la duda en su voz. Sabía que los humanos, incluso los buenos, tenían límites. La casa de Sofía era una construcción modesta, con paredes de cemento sin pintar y un tejado de lámina que crujía con el viento. El patio delantero estaba lleno de macetas rotas y un columpio oxidado que colgaba de un árbol seco. Valiente olfateó el aire, captando el olor a ropa húmeda y a comida recalentada. Sofía abrió la puerta con cuidado, mirando hacia adentro antes de hacer un gesto para que Valiente entrara. «Rápido, antes de que mamá te vea», susurró. El perro, desconfiado pero curioso, cruzó el umbral,
sus uñas haciendo un leve clic contra el suelo de baldosas gastadas. El interior de la casa era oscuro, con cortinas que bloqueaban la luz del sol. El olor a jabón y a cebolla frita llenaba el aire, mezclado con un toque de humedad que hablaba de goteras mal reparadas. Valiente se mantuvo cerca de Sofía, sus orejas atentas a cada sonido. Una voz femenina, cansada pero firme, resonó desde la cocina. «Sofía, ¿eres tú? ¿Por qué tardaste tanto?» Sofía se tensó, mirando a Valiente con una mezcla de culpa y determinación. «Sí, mamá, ya llegué», respondió, empujando al perro hacia un pasillo estrecho. «Quédate aquí», susurró, señalando un armario lleno de ropa vieja y cajas de cartón. Valiente se acurrucó entre las sombras del armario, su cuerpo encajando apenas en el espacio reducido. El olor a naftalina y tela vieja era abrumador, pero se quedó quieto, confiando en Sofía. La niña cerró la puerta con cuidado, dejando solo una rendija por la que se colaba un hilo de luz. Desde su escondite, Valiente escuchó los pasos de Sofía alejándose y la voz de la mujer, ahora más cerca. «¿Qué traes en las manos?» «Estás toda sucia», dijo la madre, su tono cargado de sospecha. «Nada, mamá, solo jugué un poco en la plaza», respondió Sofía, su voz temblorosa pero convincente. La madre, Clara, era una mujer de unos 30 y tantos años, con el rostro marcado por el cansancio y las ojeras profundas de quien lleva demasiados pesos sobre los hombros. Valiente no podía verla, pero sentía su presencia, un torbellino de emociones contenidas. A través de la rendija del armario, captó fragmentos de la conversación. «No tenemos suficiente ni para nosotras, Sofía», dijo Clara, su voz baja pero cortante. «No quiero problemas, ¿me oyes? Bastante tengo con el trabajo y las cuentas». Sofía respondió algo inaudible, pero su tono era suplicante, casi desesperado. Valiente, escondido en el armario, sintió el peso de su situación. No era la primera vez que estaba en un lugar como este, un refugio temporal que podía desvanecerse en cualquier momento. Recordó su vida antes de las calles, una casa con un patio grande, una familia que lo alimentaba, niños que jugaban con él. Pero todo cambió cuando las maletas se llenaron y el auto se alejó, dejándolo en un terreno baldío bajo la lluvia. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir, a encontrar comida en los basureros, a esquivar a los humanos con palos y a los perros más grandes que él. Pero con Sofía, algo era diferente. Ella no lo miraba con lástima ni con miedo. Lo miraba como si realmente lo viera. El tiempo pasó lentamente en el armario. Valiente, agotado, cerró los ojos, su respiración acompasándose al ritmo de los sonidos de la casa, el chisporroteo de algo en la estufa, el murmullo de la televisión, los pasos de Sofía moviéndose de un lado a otro. Por un momento, se permitió soñar con un lugar donde no tuviera que correr, donde el hambre no le mordiera las entrañas. Pero el sueño fue interrumpido por un crujido. El armario tembló, y una caja de cartón se deslizó, cayendo al suelo con un golpe seco. La voz de Clara se alzó, cortante como un cuchillo. «¿Qué fue eso, Sofía?» Los pasos de la mujer se acercaron, rápidos y decididos. Valiente se tensó, sus músculos listos para correr, pero no había a dónde ir. La puerta del armario comenzó a abrirse, y la luz inundó su escondite. Los ojos de Clara, abiertos de par en par, se encontraron con los de Valiente. «¡Un perro!», exclamó, su voz una mezcla de sorpresa y furia. «Sofía, ¿qué demonios has hecho?». Sofía corrió hacia el armario, interponiéndose entre su madre y Valiente. «Mamá, por favor, no lo saques», suplicó, las lágrimas asomándose en sus ojos. Valiente, atrapado en el pequeño espacio, sintió su corazón acelerarse. La puerta del armario estaba abierta, y Clara, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, parecía a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. La luz tenue de una lámpara vieja parpadeaba en el pequeño comedor, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes agrietadas. Valiente, acurrucado en el armario, sintió el peso de la mirada de Clara, cuya furia parecía llenar la habitación como una tormenta a punto de estallar. Sus ojos, oscuros y agotados, estaban fijos en él, y su respiración era pesada, como si cada exhalación llevara el cansancio de años de lucha. Sofía, con las manos apretadas contra el pecho y las mejillas encendidas por las lágrimas, se interpuso entre su madre y el perro. «Mamá, por favor», suplicó,
su voz temblorosa pero cargada de una determinación que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. No le hagas daño, él no tiene a nadie. El aire olía a cebolla frita y a humedad, con un toque de jabón barato que se colaba desde la pila de ropa en el armario. Valiente, con el pelaje pegajoso por el polvo de la plaza, mantuvo la cabeza baja, pero sus ojos ámbar no se apartaban de Sofía. Había algo en ella, en la forma en que lo defendía, que le recordaba los días lejanos en que una mano humana no significaba peligro. Recordó un patio lleno de risas, donde niños lo perseguían con una pelota y una mujer le dejaba un plato de sobras junto a la puerta. Pero esos recuerdos eran fragmentos rotos, opacados por el día en que lo dejaron atrás, bajo una lluvia que calaba hasta los huesos. Desde entonces, había aprendido a desconfiar, a leer el peligro en los ojos humanos. Pero Sofía era diferente. Clara dio un paso hacia el armario, su sombra alargándose sobre el suelo de baldosas gastadas. Sofía, no tenemos espacio ni dinero para un perro, dijo, su voz cortante pero con un dejo de cansancio que delataba su lucha interna. Bastante tengo con el trabajo, las cuentas, y ahora tú trayendo problemas. Sus manos, callosas por horas fregando platos en un restaurante, se cruzaron sobre el pecho, como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. Sofía no retrocedió. No es un problema, mamá. Es valiente. Lo llamo así porque no se rinde, como tú. Las palabras de la niña, dichas con una mezcla de inocencia y desafío, hicieron que Clara parpadeara, sorprendida, valiente, aunque no entendía las palabras, sintió el cambio en el aire. El tono de Sofía era un refugio, un hilo de esperanza que lo mantenía quieto, a pesar del instinto que le pedía correr. Clara suspiró, pasándose una mano por el rostro. Una noche, dijo finalmente, su voz más suave pero firme. Solo una noche, Sofía. Mañana lo llevamos a algún lado. No puedo lidiar con esto ahora. Sofía asintió rápidamente, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y urgencia. Gracias, mamá. No te arrepentirás, lo prometo. Pero valiente, desde su rincón, supo que la promesa era frágil, como un cristal a punto de romperse. La noche cayó sobre el barrio, trayendo consigo un coro de grillos y el ladrido lejano de otros perros. Sofía llevó a Valiente al patio trasero, un espacio pequeño rodeado de paredes descascaradas y un tendedero lleno de ropa que ondeaba con la brisa. El olor a tierra húmeda y a hierba seca llenaba el aire, mezclado con el aroma de un guiso que burbujeaba en la cocina. Sofía se sentó en el suelo, junto a Valiente, y sacó un pedazo de tortilla de su bolsillo. Toma, Valiente, susurró, ofreciéndoselo con una sonrisa. El perro olfateó la comida con cautela, su estómago rugiendo de hambre. La tortilla estaba dura, pero para él era un tesoro. La devoró en 2 mordiscos, sintiendo el calor de la mano de Sofía en su lomo. Eres fuerte, ¿verdad?, dijo Sofía, rascándole detrás de las orejas. Como yo. Su voz era baja, casi un murmullo, y Valiente sintió la tristeza que la envolvía. No sabía de su vida, pero podía olerla, el peso de una casa donde las risas eran raras, el eco de un padre que ya no estaba, el cansancio de una madre que apenas podía sostenerse. Sofía le habló de la escuela, de cómo los otros niños se burlaban de su ropa vieja, de cómo soñaba con tener un amigo que no la juzgara. Valiente no entendía las palabras, pero se acercó más, apoyando su cabeza en el regazo de la niña. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Mientras tanto, en la casa, Clara fregaba los platos con una furia contenida. El agua jabonosa salpicaba su delantal, y el sonido de los platos chocando era un eco de su frustración. No era solo el perro. Era todo, el alquiler atrasado, las facturas que se acumulaban, la ausencia de un hombre que había prometido quedarse. Sofía era su luz, pero también su carga, y ahora traía un perro que no podían mantener. Sin embargo, la mirada de su hija, esa mezcla de esperanza y desafío, la había desarmado. Por un momento, había visto en Sofía a la niña que ella misma había sido, antes de que la vida la endureciera. Valiente, en el patio, levantó la cabeza al escuchar un ruido. Era un crujido, como de pasos en la calle. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Sofía lo notó y frunció el ceño. ¿Qué pasa, pequeño?, susurró, poniéndose de pie. El patio estaba oscuro,
salvo por la luz que se filtraba desde la ventana de la cocina. Valiente se acercó a la cerca de madera, olfateando el aire. El olor era humano, pero no era Sofía ni Clara. Era algo más frío, más calculador. Un hombre estaba allí, al otro lado de la cerca, observando desde las sombras. Era don Raúl, el vecino de al lado, un hombre de rostro arrugado y ojos pequeños que parecían guardar un rencor antiguo. Valiente lo había visto antes, en las calles, arrojando piedras a los perros que se acercaban a su casa. Ahora, su silueta se recortaba contra la luz de un farol, y su mano sostenía un palo, no muy diferente al de Javier. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró don Raúl, su voz baja y cargada de desprecio. «Otro perro callejero ensuciando el barrio». Sofía, alertada por el gruñido de Valiente, corrió hacia la cerca. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando pero firme. Don Raúl dio un paso adelante, su rostro iluminado por el farol. «Niña, dile a tu madre que saque a ese perro de aquí», dijo, señalando a Valiente con el palo. «No queremos alimañas en el barrio». Sofía se plantó frente a Valiente, sus manos en las caderas. «No es una alimaña, es mi amigo», respondió, su voz cargada de desafío. Don Raúl soltó una risa seca, como el crujido de hojas muertas. «Ya veremos qué dicen las autoridades. Los perros como ese no traen más que problemas». Se dio la vuelta, perdiéndose en la oscuridad, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza. Sofía se arrodilló junto a Valiente, sus manos temblando mientras lo abrazaba. «No dejaré que te hagan daño», susurró, pero su voz estaba cargada de miedo. Valiente, sintiendo su angustia, lamió su mano, un gesto pequeño pero lleno de lealtad. Recordó las noches en las calles, cuando el hambre lo obligaba a rebuscar en basureros, cuando otros perros lo atacaban por un hueso. Había sobrevivido a todo eso, pero ahora, con Sofía, sentía que había algo más grande en juego. No era solo su vida, era la de ella también. Adentro, Clara apagó la estufa y se acercó a la ventana, atraída por las voces. Vio a Sofía y a Valiente en el patio, y algo en su pecho se apretó. No quería un perro, no quería más responsabilidades. Pero la forma en que su hija abrazaba a ese animal, como si fuera su única esperanza, la hizo dudar. Cerró la cortina con un suspiro, decidida a no pensar en ello hasta la mañana. Pero en el patio, Sofía y Valiente seguían juntos, dos figuras pequeñas contra el peso del mundo. El silencio de la noche fue roto por el sonido de un teléfono. Desde la casa de don Raúl, una luz se encendió, y su voz, baja y deliberada, se escuchó a través de una ventana abierta. «Sí, es un perro callejero», dijo, hablando con alguien al otro lado de la línea. «Está en la casa de al lado. Hay que hacer algo antes de que cause problemas». Sofía, que aún estaba en el patio, escuchó las palabras y sintió un escalofrío. Miró a Valiente, cuyos ojos ámbar brillaban en la oscuridad, y supo que el tiempo se estaba acabando. La mañana llegó con un cielo gris que prometía lluvia, y el aire en el patio trasero de la casa de Sofía olía a tierra húmeda y a ropa tendida que aún no se había secado. Valiente, acurrucado bajo el columpio oxidado, levantó la cabeza al escuchar el crujido de la puerta trasera. Sus ojos ámbar, alerta como siempre, captaron el movimiento de Sofía, que salió al patio con un tazón de agua y un pedazo de pan duro. «Buenos días, pequeño», susurró la niña, arrodillándose junto a él. Su vestido azul, ahora con una mancha de tierra en el dobladillo, se arrugó mientras le rascaba detrás de las orejas. Valiente lamió el agua con avidez, sintiendo como el líquido fresco aliviaba su garganta reseca. El pan, aunque viejo, era un lujo que no había probado en días. El barrio estaba despierto, con el sonido de los claxones lejanos y el murmullo de los vecinos que barrían sus patios. Pero había algo más, un zumbido de tensión que Valiente podía oler en el aire, como el aroma metálico que precede a una tormenta. La noche anterior, las palabras de don Raúl habían quedado grabadas en la mente de Sofía. Las autoridades, había dicho, y la amenaza de que se llevaran a Valiente pesaba como una losa. La niña, con las mejillas aún marcadas por el sueño, miró al perro con una mezcla de ternura y urgencia. «No dejaré que te saquen de aquí», prometió, aunque su voz temblaba con la duda de quien sabe que no todo está en sus manos. Adentro, Clara fregaba una olla en la cocina, el sonido del estropajo contra el metal resonando como un tambor.
Sus movimientos eran rápidos, casi furiosos, pero sus ojos estaban perdidos en un punto lejano. La llegada de Valiente había abierto una grieta en su armadura, una que no quería reconocer. Había criado a Sofía sola desde que su esposo se fue, dejando atrás promesas vacías y una casa llena de deudas. Trabajaba turnos dobles en el restaurante, soportando los gritos del jefe y las propinas escasas, todo para que Sofía tuviera un techo y comida. Un perro era lo último que necesitaba. Pero la forma en que su hija miraba a ese animal, con una esperanza que Clara no había visto en mucho tiempo, la hacía dudar. Sofía entró a la cocina, con Valiente siguiéndola de cerca. El perro mantenía la cabeza baja, sus patas moviéndose con cautela sobre las baldosas frías. «Mamá, tenemos que hacer algo», dijo Sofía, su voz un susurro urgente. «Don Raúl va a llamar a las autoridades. Dijo que Valiente es un peligro». Clara dejó la olla en el fregadero, el agua salpicando su delantal. «¿Y qué quieres que haga, Sofía?», respondió, su tono cortante pero cansado. «No tenemos papeles para ese perro. Si vienen, se lo llevarán, y no hay nada que podamos hacer». Sofía apretó los puños, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No es justo. Él no hizo nada malo». Antes de que Clara pudiera responder, un golpe fuerte en la puerta principal las hizo saltar. Valiente gruñó, sus orejas alzándose como antenas. El olor a tabaco y sudor se coló desde el otro lado de la puerta, mezclado con el aroma de un uniforme almidonado. «Abraham, es la autoridad municipal», gritó una voz grave. Sofía palideció, y Clara, con un suspiro, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la puerta. Valiente, sintiendo el peligro, se escondió bajo la mesa de la cocina, su cuerpo temblando pero listo para correr. El hombre en la puerta era un oficial de control animal, con un uniforme azul desvaído y una placa que brillaba bajo la luz tenue. Llevaba un cuaderno en la mano y una expresión que no dejaba lugar a negociaciones. «Recibimos una denuncia sobre un perro callejero en esta casa», dijo, mirando más allá de Clara hacia el interior. «Necesitamos verlo. Si no está registrado, tendremos que llevárnoslo». Sofía, que había seguido a su madre, se interpuso con un grito. «No es un callejero, es nuestro». El oficial alzó una ceja, poco convencido. «Entonces muéstrenme los papeles. Vacunas, registro, todo». Clara, con el corazón acelerado, sintió el peso de la situación. No había papeles, no había vacunas. Valiente era un intruso en su vida, pero la mirada de Sofía, suplicante y desesperada, la hizo actuar. «Lo tenemos registrado», mintió, su voz más firme de lo que esperaba. «Pero los papeles están en otra casa. Deme un día, y se los traigo». El oficial entrecerró los ojos, olfateando la mentira, pero asintió lentamente. «Un día, señora. Si no hay papeles, nos llevamos al perro». Se dio la vuelta, dejando tras de sí un silencio pesado. Sofía corrió hacia Valiente, abrazándolo con fuerza. «No dejaré que te vayan», susurró, su rostro enterrado en el pelaje sucio del perro. Valiente, aunque no entendía las palabras, sintió la calidez de su abrazo, un refugio en medio del caos. Pero el alivio duró poco. Clara, con las manos temblando, se sentó en una silla de la cocina. «Sofía, no podemos mentir para siempre», dijo, su voz quebrándose. «Si no encontramos una solución, se lo llevarán». Sofía levantó la cabeza, sus ojos brillando con una idea. «Entonces lo registraremos, haremos que sea nuestro de verdad». Valiente, mientras tanto, no podía quedarse quieto. El instinto lo empujaba a moverse, a explorar, a buscar una salida. Cuando Sofía y Clara se distrajeron discutiendo un plan, él se escabulló por la puerta trasera, sus patas silenciosas sobre la tierra del patio. El barrio, con sus calles polvorientas y sus casas de colores desvaídos, era un territorio familiar pero lleno de peligros. Valiente olfateó el aire, captando el olor a gasolina y a comida frita, mezclado con el rastro de otros perros. Sabía que no podía quedarse quieto, no cuando la amenaza de las autoridades seguía en el aire. Corrió hacia un terreno baldío al final de la calle, donde el olor a basura y hierba seca era abrumador. Allí, bajo un sol que quemaba como brasas, se encontró con una jauría de perros callejeros. Eran 5,
con pelajes raídos y ojos que brillaban con hambre y desconfianza. El líder, un perro negro con una cicatriz en el hocico, gruñó al verlo. «Este no es tu lugar», parecía decir su postura, con los dientes al descubierto. Valiente, aunque agotado, no retrocedió. Había peleado antes, por comida, por un lugar donde dormir. Pero esta vez, no quería luchar. Intentó retroceder, pero el líder dio un paso adelante, y los demás lo siguieron. La pelea fue rápida y brutal. Los gruñidos llenaron el aire, mezclados con el polvo que se levantaba del suelo. Valiente esquivó un mordisco, pero otro perro lo alcanzó, rasgándole el flanco. El dolor fue como un relámpago, pero Valiente usó su agilidad para escapar, corriendo hacia un callejón estrecho. Su respiración era pesada, y la sangre goteaba de su herida, dejando un rastro en el pavimento. Se escondió bajo un montón de cartones, su cuerpo temblando mientras el eco de los ladridos se desvanecía. Sofía, mientras tanto, había notado la ausencia de Valiente. «Mamá, no está», gritó, corriendo al patio. Clara, con el corazón en un puño, la siguió. Encontraron el rastro de sangre en la calle, y Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. «No puede estar lejos», dijo, su voz quebrándose. Reunió a dos amigos del barrio, Diego y Lucía, y juntos comenzaron a buscar, llamando a Valiente por las calles. Los vecinos, al ver a la niña con lágrimas en los ojos, se unieron a la búsqueda, sus voces resonando en el atardecer. Valiente, escondido en el callejón, escuchó los gritos de Sofía. Su voz era un faro en la oscuridad, y aunque el dolor lo debilitaba, se arrastró hacia afuera, dejando un rastro de sangre. Sofía lo encontró al anochecer, acurrucado entre los cartones. «Valiente», gritó, cayendo de rodillas junto a él. Sus manos temblaban mientras revisaba la herida, y Diego, un niño flaco con una camiseta rota, corrió a buscar agua y un trapo. Lucía, con los ojos muy abiertos, susurró: «Tenemos que curarlo rápido». Juntos, limpiaron la herida de Valiente, que se dejó hacer, confiando en Sofía como nunca había confiado en nadie. La noche cayó, y Valiente, aunque débil, estaba a salvo en el patio de Sofía. Pero la tranquilidad duró poco. Un auto se detuvo frente a la casa, y la misma voz grave del oficial resonó en la oscuridad. «Señora, venimos por el perro», dijo, golpeando la puerta. Sofía, con Valiente en sus brazos, miró a Clara con desesperación. «No pueden llevárselo», susurró, su voz un ruego. Clara, con el rostro endurecido pero los ojos llenos de duda, abrió la puerta, enfrentándose al oficial. La noche envolvía el barrio en un manto de sombras, roto solo por el resplandor de un farol que parpadeaba al final de la calle. El aire estaba cargado de humedad, con el olor a tierra mojada y el eco lejano de un trueno que anunciaba tormenta. Valiente, aún débil por la herida en su flanco, yacía en el patio trasero de la casa de Sofía, su respiración entrecortada mientras ella lo abrazaba con fuerza. La sangre había dejado de brotar, pero el dolor era un latido constante, un recordatorio de la pelea en el terreno baldío. Sofía, con los ojos rojos de tanto llorar, le susurraba palabras suaves, su voz un refugio contra el caos. «No te preocupes, Valiente, no dejaré que te lleven», decía, aunque la desesperación en su tono traicionaba su valentía. Adentro, Clara enfrentaba al oficial de control animal en la puerta principal. El hombre, con su uniforme azul desvaído y una linterna que iluminaba su rostro severo, repetía su advertencia con una voz que no admitía discusión. «Señora, no hay papeles, no hay perro». La denuncia fue clara: un animal peligroso sin registro. «¿Lo llevamos ahora o habrá problemas?». Clara, con las manos apretadas contra el marco de la puerta, sintió el peso de su mentira desmoronándose. Había prometido papeles que no existían, y el tiempo se había agotado. «Por favor», dijo, su voz quebrándose, «es el amigo de mi hija. Deme un poco más de tiempo». El oficial negó con la cabeza, su linterna apuntando al patio donde Sofía y Valiente estaban escondidos. «No hay más tiempo. Muéstreme al perro». Sofía, escuchando desde el patio, sintió un nudo en el estómago. Miró a Valiente, cuyos ojos ámbar brillaban en la oscuridad, y tomó una decisión. «Tenemos que irnos», susurró, levantándose con cuidado. El perro, aunque débil, se puso de pie,
sus patas temblando pero guiadas por un instinto que lo había mantenido vivo en las calles. Sofía abrió la cerca trasera, un pedazo de madera que crujió bajo sus manos, y juntos se deslizaron hacia la calle. El oficial, alertado por el ruido, giró la cabeza. «Oye, niña», gritó, pero Sofía y Valiente ya corrían, perdiéndose en la oscuridad. La ciudad era un laberinto de calles estrechas y luces parpadeantes, con el olor a gasolina y comida callejera flotando en el aire. Valiente, a pesar del dolor, seguía a Sofía, sus patas golpeando el pavimento resquebrajado. La niña, con el corazón acelerado, lo guiaba hacia un callejón donde los autos pasaban como sombras veloces. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas tímidas, luego en un torrente que empapaba sus ropas y el pelaje de Valiente. El agua fría aliviaba la herida del perro, pero también lo debilitaba, su respiración cada vez más pesada. Sofía, con el vestido pegado al cuerpo, lo miraba con angustia. «Solo un poco más, Valiente», dijo, su voz temblando bajo la lluvia. El callejón los llevó a una avenida bulliciosa, donde los faros de los autos cortaban la oscuridad como cuchillos. Valiente, con el instinto afilado por años en las calles, esquivó un camión que pasó demasiado cerca, su claxon resonando en sus oídos. Sofía gritó, corriendo tras él, pero el caos de la ciudad los envolvía. Los olores eran abrumadores, el asfalto mojado, el humo de un puesto de tacos, el sudor de los transeúntes que se apresuraban bajo paraguas rotos. Valiente, movido por un impulso que no podía explicar, siguió corriendo, buscando un lugar seguro, un refugio donde proteger a Sofía y a sí mismo, pero la ciudad no era amable con los que huían. En un terreno baldío, donde la lluvia convertía la tierra en lodo, Valiente se encontró con una jauría de perros callejeros. Eran los mismos que lo habían atacado antes, liderados por el perro negro con la cicatriz en el hocico. Sus gruñidos cortaron el aire, y sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y territorialidad. Valiente, herido y agotado, gruñó en respuesta, pero no quería pelear. Sofía, que lo alcanzó jadeando, se interpuso con un grito. «Déjenlo en paz», exclamó, agitando los brazos. Los perros retrocedieron, confundidos por la presencia de la niña, pero el líder dio un paso adelante, sus dientes al descubierto. Valiente, sintiendo el peligro, se colocó frente a Sofía, su cuerpo temblando pero firme. La lluvia caía con fuerza, mezclándose con la sangre que aún goteaba de su herida. El perro negro avanzó, y por un instante, el mundo se redujo a ese enfrentamiento, dos animales, uno herido, otro dominante, bajo un cielo que rugía. Pero Valiente no atacó. En lugar de eso, bajó la cabeza, emitiendo un gruñido bajo pero firme, una advertencia que hablaba de resistencia más que de agresión. El líder, sorprendido, dudó, y la jauría se dispersó, perdiéndose en la lluvia. Sofía, temblando de frío y miedo, abrazó a Valiente. «Eres increíble», susurró, su voz apenas audible bajo el tamborileo de la lluvia. Pero no había tiempo para descansar. El sonido de una sirena cortó la noche, y las luces de un vehículo de control animal destellaron al final de la calle. Valiente, con el instinto en alerta, tiró de Sofía hacia otro callejón, donde el olor a basura y aceite quemado era abrumador. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, hasta que encontraron refugio bajo un toldo roto en un mercado nocturno. Allí, entre puestos cerrados y charcos que reflejaban las luces, Sofía y Valiente se detuvieron, jadeando. Mientras tanto, en la casa, Clara estaba al borde del colapso. Había intentado detener al oficial, pero él se había ido tras prometer regresar con refuerzos. La culpa la consumía. Había permitido que Sofía se encariñara con el perro, y ahora ambos estaban en peligro. Corrió a la casa de Lucía, la amiga de Sofía, y juntas organizaron una búsqueda. Diego, el niño flaco con la camiseta rota, se unió, y pronto el barrio entero estaba alerta, con vecinos gritando el nombre de Sofía y Valiente bajo la lluvia. El murmullo de la comunidad crecía, un coro de voces que hablaba de solidaridad, pero también de miedo por la niña y el perro que habían tocado sus corazones. En el mercado, Sofía y Valiente se escondieron detrás de un puesto de frutas, donde el olor a mangos maduros era un recuerdo agridulce de la persecución inicial. La niña, empapada y temblando, revisó la herida de Valiente, que aún sangraba levemente. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», dijo, su voz quebrándose. Pero Valiente, con sus ojos fijos en ella,
parecía entender más de lo que las palabras podían decir. Había huido para protegerla, para alejar el peligro de su casa. Pero ahora, atrapado en la ciudad, sentía que el mundo se cerraba sobre ellos. La lluvia amainó, dejando un silencio pesado roto por el sonido de pasos. Valiente alzó las orejas, su cuerpo tensándose. Un hombre con una red en la mano apareció al final del callejón, su silueta recortada contra las luces del mercado. Era un empleado de control animal, diferente al oficial de antes, con una expresión fría y decidida. «Ahí estás», dijo, su voz baja pero firme. Sofía, al verlo, se puso de pie, colocando a Valiente detrás de ella. «No te lo llevarás», gritó, pero el hombre avanzó, levantando la red. Valiente gruñó, su instinto gritándole que corriera, pero no había espacio. El callejón era un callejón sin salida, y la red se alzaba como una amenaza inevitable. Sofía, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, se aferró a Valiente, sus manos temblando. El hombre dio un paso más, y la red cayó sobre ellos, atrapando al perro en un instante. Valiente luchó, sus patas arañando el aire, pero la malla era fuerte, y el hombre, con una fuerza implacable, lo levantó del suelo. Sofía gritó, corriendo tras el hombre mientras se dirigía a un vehículo estacionado. «No, por favor», suplicó, su voz desgarrada. Pero el hombre no se detuvo. Metió a Valiente en una jaula en la parte trasera del vehículo, y el sonido de la puerta al cerrarse fue como un martillo contra el corazón de Sofía. Valiente, atrapado, miró a la niña a través de los barrotes, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de miedo y lealtad. El vehículo arrancó, y Sofía cayó de rodillas en el lodo, sus sollozos perdiéndose en la noche. El olor a desinfectante y orina impregnaba el aire del refugio de animales, un edificio de cemento gris al borde de la ciudad, donde el eco de los ladridos resonaba como un lamento interminable. Valiente, atrapado en una jaula de metal oxidado, temblaba mientras sus ojos ámbar escaneaban el entorno. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y el suelo, frío y húmedo, parecía absorber cualquier rastro de esperanza. La red que lo había capturado aún dejaba un dolor fantasma en su cuerpo, y la herida en su flanco, aunque limpia gracias a Sofía, palpitaba con cada movimiento. Los barrotes de la jaula eran estrechos, apenas lo suficientemente amplios para que pudiera girar, y el tazón de agua turbia en una esquina olía a moho. Pero lo peor no era el encierro, era el vacío que sentía sin Sofía. Afuera, la lluvia había cesado, dejando un cielo negro salpicado de estrellas que Valiente no podía ver. Recordó la mirada de la niña, sus lágrimas mezclándose con el lodo mientras el vehículo de control animal lo alejaba. Su grito, «no, por favor», aún resonaba en su cabeza, un eco que lo mantenía alerta. Había sobrevivido a las calles, al hambre, a las peleas, pero esto era diferente. Aquí, en este lugar lleno de jaulas y lamentos, el instinto no era suficiente. Sin embargo, algo en su interior, esa chispa que Sofía había encendido, le decía que no debía rendirse. En el barrio, Sofía estaba destrozada. Arrodillada en el lodo del mercado nocturno, sus manos aún temblaban mientras Lucía y Diego la ayudaban a levantarse. «Lo encontraremos», dijo Diego, su voz firme aunque sus ojos delataban miedo. Lucía, con el cabello empapado pegado al rostro, asintió. «Mi primo trabaja en el refugio. Sé dónde lo llevaron». Sofía, con el vestido azul hecho jirones, se limpió las lágrimas y apretó los puños. «No dejaré que se lo queden», dijo, su voz un rugido pequeño pero feroz. Clara, que había llegado al mercado tras seguir el rastro de los niños, abrazó a su hija con fuerza. «Lo intentaremos», Sofía susurró, aunque la duda pesaba en su pecho. No quería un perro, pero no podía soportar ver a su hija rota. En el refugio, Valiente no estaba solo. En la jaula vecina, una perra mayor con pelaje blanco y ojos nublados lo observaba con calma. Se llamaba Luna, según el cartel desvaído en su jaula, y su presencia era como un faro en la tormenta. «No luches contra los barrotes», dijo, aunque no con palabras, sino con un gruñido bajo y un movimiento de cabeza que Valiente entendió. Había aprendido a leer a otros perros en las calles, y Luna tenía la sabiduría de quien ha visto demasiado. «Guarda tus fuerzas», parecía decir. «Aquí, el tiempo es el enemigo». Valiente, aunque exhausto, se acercó a los barrotes que lo separaban, olfateando el aire. El olor de Luna era cálido,
con un toque de cansancio, pero también de resiliencia. El refugio estaba lleno de sonidos, el gemido de un cachorro en una esquina, el aullido de un perro viejo, el crujir de las botas de los empleados que pasaban con cubos de comida rancia. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras que hacían que las jaulas parecieran aún más pequeñas. Valiente, con la cabeza apoyada en las patas, recordó las noches en las calles, cuando el hambre lo obligaba a rebuscar en basureros, pero al menos tenía el cielo abierto. Aquí, todo era cerrado, opresivo, como si el mundo se hubiera reducido a barrotes y cemento. Sofía, mientras tanto, planeaba con Lucía y Diego en la casa de esta última. El primo de Lucía, un joven desgarbado llamado Marcos, trabajaba como voluntario en el refugio y había visto llegar a Valiente. Lo tienen en la sección de los no reclamados, explicó, su voz baja mientras dibujaba un mapa improvisado en una hoja arrugada. Si no lo reclama nadie en 3 días, se detuvo, mirando a Sofía, que apretó los labios para contener un sollozo. Clara, sentada en una silla coja, intervino. No hagas promesas que no puedes cumplir, Marcos. Ese lugar está vigilado. Pero Sofía, con los ojos brillando de determinación, negó con la cabeza. Voy a sacarlo. Aunque tenga que colarme. El plan era arriesgado, esperar hasta la medianoche, cuando el refugio tenía menos personal, y usar la entrada trasera, que Marcos sabía que a veces dejaban sin cerrar. Lucía y Diego se ofrecieron a vigilar, mientras Sofía y Marcos entrarían. Clara, aunque reacia, no pudo detener a su hija. Si te pasa algo, no me lo perdonaré, dijo, su voz quebrándose. Sofía la abrazó. Valiente me salvó, mamá. Ahora me toca a mí. La comunidad, alertada por la búsqueda de la noche anterior, comenzó a movilizarse. Vecinos que habían visto a Sofía con Valiente ofrecían linternas, mantas, cualquier cosa que pudiera ayudar. El perro, sin saberlo, se había convertido en un símbolo de algo más grande. En el refugio, Valiente aprendió de Luna. La perra mayor, con movimientos lentos pero precisos, le mostró cómo evitar la atención de los empleados, cómo guardar energía, cómo escuchar los sonidos que anunciaban comida o peligro. Los humanos aquí no son todos malos, dijo con un movimiento de orejas, pero tienen reglas que no entienden a los como nosotros. Valiente, aunque no hablaba, entendió. Había conocido humanos crueles, como Javier con su palo, y humanos amables, como Sofía. Pero aquí, los empleados parecían atrapados en un sistema que no dejaba lugar para la compasión. Una joven voluntaria, con el cabello recogido en una coleta, pasó frente a la jaula de Valiente y lo miró con tristeza. Pobrecito, murmuró, pero siguió caminando, su clipboard lleno de nombres que no prometían nada bueno. La medianoche llegó, y el refugio estaba casi en silencio, salvo por los ladridos esporádicos y el zumbido de las luces. Sofía, Marcos, Lucía y Diego se acercaron a la entrada trasera, escondidos tras un contenedor de basura que apestaba a restos de comida. La lluvia había dejado charcos que reflejaban las luces, y el frío calaba hasta los huesos. Marcos, con una linterna pequeña, señaló la puerta. Está abierta, pero hay un guardia en el pasillo principal, susurró. Sofía asintió, su corazón latiendo tan fuerte que temía que la delatara. Diego y Lucía se quedaron fuera, vigilando, mientras Sofía y Marcos se colaron dentro. El interior del refugio era un laberinto de pasillos estrechos, con jaulas alineadas como celdas. El olor a desinfectante era más fuerte aquí, mezclado con el miedo de los animales encerrados. Sofía, con una linterna que temblaba en su mano, buscaba a Valiente, susurrando su nombre. Valiente, estoy aquí, dijo, su voz un murmullo desesperado. En su jaula, Valiente alzó la cabeza, sus orejas captando el sonido familiar. Gruñó suavemente, no de amenaza, sino de reconocimiento. Luna, en la jaula vecina, lo miró con algo que parecía una sonrisa. Ve con ella, dijo con un movimiento de cola. Sofía encontró la jaula de Valiente al final del pasillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo, más delgado, con el pelaje apelmazado pero los ojos aún brillantes. Te saqué, pequeño, susurró, buscando la llave que Marcos le había dado. El candado era viejo, pero se dio con un clic que resonó en el silencio. Valiente salió de la jaula, sus patas temblando pero firmes, y lamió la mano de Sofía, un gesto lleno de gratitud. Marcos,
Nervioso, miraba hacia el pasillo. Rápido, Sofía, no tenemos mucho tiempo. Pero el tiempo se agotó. Un haz de luz cortó la oscuridad, y la voz de un guardia resonó como un trueno. ¿Quién está ahí? El hombre, un tipo fornido con una linterna que parecía un reflector, corrió hacia ellos. Sofía, con Valiente a su lado, gritó, «¡Corre!». Agarró al perro y echó a correr hacia la salida, con Marcos detrás. Los ladridos de los otros perros llenaron el aire, un coro de caos que cubrió sus pasos. Pero el guardia era rápido, y su linterna lo seguía como un depredador. Sofía, con Valiente en sus brazos, tropezó en un charco, pero el perro, con un impulso de fuerza, la ayudó a levantarse. Llegaron a la puerta trasera, pero el guardia estaba demasiado cerca. «Para, niña», gritó, su voz llena de autoridad. Sofía, con el corazón en la garganta, empujó la puerta y salió al aire frío de la noche, con Valiente pegado a ella. Pero el guardia los alcanzó, su sombra cayendo sobre ellos como una red invisible. La noche era un torbellino de sombras y sonidos, con el eco de los ladridos resonando en el refugio mientras Sofía y Valiente corrían hacia la libertad. La puerta trasera, aún entreabierta, era su única esperanza, pero el guardia, con su linterna cortando la oscuridad como un cuchillo, estaba demasiado cerca. Su voz, un gruñido grave, resonó en el pasillo, «Para, niña, o será peor». Sofía, con el corazón latiendo en los oídos, apretó a Valiente contra su pecho, el pelaje húmedo del perro pegándose a su vestido empapado. Marcos, detrás de ella, jadeaba, sus ojos abiertos de puro pánico. La lluvia había dejado el suelo resbaladizo, y cada paso era una apuesta contra el destino. Valiente, aunque débil por la herida y el encierro, sentía la urgencia de Sofía como si fuera suya. Sus patas temblaban, pero el calor de la niña lo impulsaba a seguir. El olor a desinfectante del refugio dio paso al aire fresco de la noche, cargado de tierra mojada y gasolina. Corrieron hacia el mercado nocturno, donde los puestos, ahora cerrados, formaban un laberinto de sombras. Lucía y Diego, que esperaban fuera, los vieron llegar y corrieron a su encuentro. «Por aquí», susurró Lucía, señalando un callejón estrecho entre dos puestos. El grupo se lanzó hacia él, con el guardia pisándoles los talones. El callejón olía a frutas podridas y a cartón húmedo, un refugio precario pero suficiente para ganar tiempo. Sofía, con Valiente aún en sus brazos, tropezó con un montón de cajas, pero Diego la sostuvo. «No pares», dijo, su voz un murmullo urgente. El guardia, confundido por las sombras, giró su linterna hacia otro lado, dando al grupo una oportunidad. Se escondieron detrás de un puesto de flores, donde el aroma dulce de los claveles se mezclaba con el olor a lodo. Valiente, jadeando, lamió la mano de Sofía, un gesto que decía más que cualquier palabra. Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas y determinación. «No te dejaré», susurró, pero el peligro no había terminado. Mientras se agazapaban, un hombre apareció al final del callejón, su silueta borrosa bajo la luz de un farol. No era el guardia, sino alguien más, con un andar torpe y el olor a licor impregnado en su ropa. «¿Qué tenemos aquí?», dijo, su voz arrastrada y amenazante. Era un ladrón callejero, atraído por el caos, con un cuchillo brillando en su mano. Sofía retrocedió, pero Valiente, a pesar de su debilidad, se puso delante de ella, sus dientes al descubierto en un gruñido bajo. El hombre rió, burlón, pero dio un paso atrás cuando Valiente avanzó, sus ojos ámbar brillando con una ferocidad que no admitía dudas. El ladrón, sorprendido, intentó acercarse, pero Valiente saltó, mordiendo el aire cerca de su mano. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo, y el hombre, maldiciendo, huyó hacia la oscuridad. Sofía, temblando, abrazó a Valiente con fuerza. «Eres mi héroe», susurró, su voz quebrándose. Diego y Lucía, aún escondidos, miraban con asombro. Pero el momento fue interrumpido por un destello. Un hombre con una cámara, escondido tras un puesto, había capturado la escena. Era Diego, un periodista local que había oído rumores sobre un perro y una niña que desafiaban a la ciudad. El periodista, un hombre delgado con gafas empañadas por la humedad, se acercó con cautela. «No quiero hacer daño», dijo, levantando las manos. «Vi lo que pasó. Ese perro es especial». Sofía, desconfiada,
mantuvo a Valiente cerca, pero Diego, el niño, intervino. Es de confianza, Sofía. Lo conozco del periódico. El periodista, que se presentó como Diego Salazar, escuchó la historia de Sofía, sus palabras saliendo en tropel mientras explicaba cómo Valiente la había salvado, cómo lo habían perseguido, cómo lo habían atrapado. Esto merece ser contado, dijo Salazar, sus ojos brillando con una mezcla de empatía y ambición. El mundo necesita saber de Valiente. Regresaron a la casa de Sofía al amanecer, con el cielo teñido de un gris pálido. Clara, que había pasado la noche organizando la búsqueda con los vecinos, lloró al ver a su hija y al perro. Nunca más hagas algo tan loco, dijo, abrazando a Sofía con fuerza. Pero cuando vio a Valiente, herido pero alerta, algo en su expresión cambió. Este perro es un problema, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Valiente, exhausto, se acurrucó en el patio, su respiración lenta pero constante. Sofía, Diego y Lucía se sentaron a su lado, planeando cómo protegerlo. Salazar, fiel a su palabra, publicó un artículo esa misma mañana en el periódico local. Titulado, El valiente que une un barrio, relataba la historia de Sofía y su perro, con una foto granulada del momento en que Valiente enfrentó al ladrón. El artículo se volvió viral, compartido en teléfonos y murmurado en los puestos del mercado. Los vecinos, que ya habían ayudado en la búsqueda, comenzaron a ver a Valiente como algo más que un perro callejero. Era un símbolo de resistencia, de lealtad, de la lucha de los que no tienen nada. Algunos dejaron comida en la puerta de Sofía, otros ofrecieron mantas y juguetes viejos. Pero no todos estaban contentos. Don Raúl, el vecino de ojos fríos, leyó el artículo con el rostro endurecido. Desde su ventana, observó el patio de Sofía, donde Valiente descansaba bajo el columpio oxidado. Esto no puede seguir, murmuró, apretando el teléfono en su mano. Había intentado denunciar al perro, pero el artículo lo complicaba todo. La comunidad estaba del lado de Valiente, y él lo sabía. Pero don Raúl no era hombre de rendirse. Llamó a un grupo de vecinos que, como él, veían a los perros callejeros como una plaga. Entre ellos estaba Javier, el comerciante del palo, cuya furia no había disminuido. Ese perro nos está haciendo quedar como los malos, dijo Javier, golpeando la mesa de un bar donde se reunieron. Hay que hacer algo. Clara, mientras tanto, tomó una decisión. El artículo de Salazar había cambiado las cosas, y aunque no quería más cargas, no podía ignorar lo que Valiente significaba para Sofía. Fue al ayuntamiento con los ahorros de una semana, dispuesta a registrar al perro oficialmente. No es solo por Sofía, se dijo, mientras llenaba formularios con manos temblorosas. Es por mí también. Pero el proceso era lento, y don Raúl, con sus contactos, ya había alertado a las autoridades. La amenaza de una nueva inspección pesaba sobre la casa. Esa noche, el barrio estaba vivo con rumores. Algunos vecinos organizaron una reunión improvisada en la plaza, donde hablaron de proteger a Valiente y a otros perros callejeros. Sofía, con Valiente a su lado, asistió, su voz temblando mientras agradecía a todos. Valiente no es solo mío, dijo, mirando al perro. Es de todos nosotros. La multitud aplaudió, y por un momento, el aire se llenó de esperanza. Pero en las sombras, Javier y don Raúl observaban, sus rostros oscuros. Si no podemos sacarlo por las buenas, lo haremos por las malas, susurró Javier, sus ojos brillando con un plan. Valiente, aunque no entendía las palabras, sentía la tensión. El barrio, con sus calles polvorientas y casas desvaídas, era ahora su hogar, pero también un campo de batalla. Recordó las noches en las calles, cuando el hambre y el frío eran sus únicos compañeros. Pero ahora tenía a Sofía, a Clara, a una comunidad que comenzaba a verlo. Su herida, aunque dolorosa, estaba sanando, y su espíritu, fortalecido por el amor de la niña, se negaba a rendirse. El artículo de Salazar continuó ganando fuerza, y al día siguiente, la plaza se llenó de vecinos que querían ver a Valiente. Algunos traían carteles improvisados: Valiente es nuestro héroe, y no más perros en jaulas. Sofía, con Valiente a su lado, caminaba entre ellos, su rostro iluminado por una esperanza frágil. Pero al anochecer, un olor a humo cortó el aire. Una columna negra se alzaba desde un edificio cercano,
y el sonido de las sirenas rompió la calma. La multitud se dispersó, algunos gritando, otros corriendo hacia el fuego. Sofía, con Valiente pegado a sus piernas, miró el humo con horror. «¿Qué está pasando?», susurró, su voz temblando. Diego, el periodista, corrió hacia ella, su cámara colgando del cuello. «Algo no está bien», dijo, su rostro pálido. «Ese fuego no parece un accidente». Valiente gruñó, su instinto alertándolo de un peligro que no podía ver. La plaza, antes llena de vida, ahora era un caos de gritos y humo, y Sofía, con el corazón en un puño, supo que la lucha por Valiente estaba lejos de terminar. El humo se alzaba en espirales negras, tiñendo el cielo del atardecer de un gris ominoso que se cernía sobre la plaza. El olor a madera quemada y plástico derretido impregnaba el aire, mezclado con los gritos de los vecinos que corrían en todas direcciones. Las sirenas de los bomberos resonaban a lo lejos, un lamento agudo que cortaba el caos. Sofía, con Valiente pegado a sus piernas, miraba el incendio con los ojos abiertos de par en par, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar los murmullos de la multitud. El edificio en llamas, una bodega abandonada al borde de la plaza, escupía chispas que danzaban como luciérnagas enloquecidas. Valiente, con las orejas alzadas y un gruñido bajo en la garganta, olfateó el aire, captando algo más allá del humo, un rastro humano, deliberado, cargado de intenciones oscuras. La plaza, que momentos antes vibraba con carteles improvisados y el entusiasmo de los vecinos que apoyaban a Valiente, se había transformado en un campo de confusión. Los niños corrían hacia sus padres, los vendedores cerraban sus puestos a toda prisa, y el calor del fuego hacía que el aire temblara. Diego Salazar, el periodista, se abrió paso entre la multitud, su cámara golpeando contra su pecho. «Sofía, aléjate», gritó, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas. Pero Sofía no se movió. Sus manos temblaban mientras sujetaba el collar improvisado que había puesto a Valiente, una cuerda vieja que había encontrado en el patio. «No es un accidente, ¿verdad?», susurró, sus ojos buscando los de Diego. El periodista negó con la cabeza, su rostro pálido bajo la luz del fuego. «Vi a alguien corriendo desde la bodega justo antes de que empezara», dijo, su voz baja pero cargada de urgencia. «Y no era un vecino». Sofía sintió un escalofrío, y Valiente, como si entendiera, presionó su cuerpo contra sus piernas, sus ojos ámbar fijos en la multitud. La comunidad, que había comenzado a unirse por Valiente, ahora estaba dividida por el miedo. Algunos gritaban que el incendio era una señal, que los perros callejeros traían problemas. Otros, los que habían dejado comida y mantas en la puerta de Sofía, se agrupaban alrededor de la niña, formando un círculo protector. Clara, que había llegado a la plaza tras escuchar las sirenas desde la casa, corrió hacia su hija. «Sofía, vámonos ahora», exclamó, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera arrastrarla, un golpe en la puerta de su casa resonó en su memoria. Horas antes, don Raúl había estado allí, su rostro arrugado y sus ojos fríos como el hielo. «Ese perro es un peligro», había dicho, su voz baja pero cargada de veneno. «Si no lo sacan, alguien más lo hará». Clara, que había intentado ignorarlo, ahora sentía que esas palabras eran una advertencia. Miró a Sofía, luego a Valiente, y supo que no podían quedarse quietos. Mientras los bomberos luchaban contra las llamas, un grupo de vecinos organizó una marcha improvisada en la plaza. Los carteles, ahora empapados por la manguera de los bomberos, seguían en alto: «Valiente es nuestro, y no a las jaulas». La voz de una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño, resonó sobre el caos. «Este perro nos unió, no dejemos que el miedo nos divida». Sofía, con Valiente a su lado, sintió una chispa de esperanza, pero también una sombra de duda. Don Raúl y Javier, el comerciante del palo, observaban desde un rincón, sus rostros oscuros bajo la luz del fuego. Sus murmullos eran inaudibles, pero sus intenciones eran claras. En ese momento, don Raúl dio un paso adelante, su palo en la mano, aunque esta vez no lo levantó. «Clara», dijo, su voz cortante como un cuchillo, «tú sabes que esto no puede seguir. Ese perro atrae problemas. Mira lo que pasó». Señaló la bodega en llamas, y algunos vecinos murmuraron en acuerdo. Clara, con los puños apretados, se plantó frente a él. «No sabe si fue por Valiente», respondió, su voz temblando de rabia.
tú y tus prejuicios son el verdadero problema. Sofía, sorprendida por la fuerza de su madre, apretó la cuerda de Valiente, sintiendo su calor contra su pierna. La tensión creció hasta que don Raúl, con una calma que helaba la sangre, habló de nuevo. No es solo por mí, dijo, mirando a la multitud. Hace años, un perro como ese atacó a mi hijo. Lo dejó con cicatrices que nunca sanarán. No quiero que vuelva a pasar. Su voz se quebró, y por un instante, su rostro mostró un dolor crudo, humano. Clara, sorprendida, bajó la guardia. Sofía, con los ojos muy abiertos, dio un paso hacia él. Valiente no es así, dijo, su voz suave pero firme. Él protege, no lastima. Valiente, como si entendiera, se acercó a don Raúl, su cabeza baja pero sus ojos fijos en él. El hombre retrocedió, pero no levantó el palo. Algo en la mirada del perro, en su calma desafiante, lo detuvo. La multitud guardó silencio, como si el mundo contuviera el aliento. Don Raúl, con los hombros hundidos, dio un paso atrás. No lo entiendo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pero no quiero más problemas. Se dio la vuelta, perdiéndose entre las sombras, y Clara, Sofía y Valiente sintieron un alivio frágil. Pero el incendio seguía rugiendo, y los bomberos, con sus mangueras, apenas podían contenerlo. La bodega, ahora un esqueleto de vigas ennegrecidas, parecía un recordatorio de lo cerca que estaban de perderlo todo. La marcha continuó, con Sofía y Valiente al frente. Los vecinos, inspirados por el artículo de Salazar y la valentía de la niña, cantaban consignas bajo el cielo lleno de humo. Valiente, valiente, gritaban, sus voces resonando como un himno. Los carteles, aunque empapados, se alzaban con orgullo, y el perro, con su herida aún dolorosa, caminaba con la cabeza en alto, como si supiera que era más que un callejero. Pero en las sombras, Javier no estaba dispuesto a rendirse. Reunido con un pequeño grupo de vecinos resentidos, planeaba un último golpe. Si no podemos sacarlo, que el fuego hable, había susurrado en el bar, y aunque don Raúl se había retirado, Javier seguía adelante. El incendio fue controlado al amanecer, dejando un olor a ceniza que impregnaba el barrio. La plaza, ahora cubierta de hollín, estaba casi vacía, salvo por los vecinos que recogían los restos de sus carteles. Sofía, exhausta, se sentó en un banco con Valiente a su lado. Clara, que había pasado la noche organizando la marcha, se acercó con una manta y la envolvió alrededor de su hija. Lo hicimos, mamá, susurró Sofía, su voz rota por el cansancio. Pero Clara no respondió. Sus ojos estaban fijos en un edificio cercano, una estructura vieja que aún humeaba levemente. Valiente, alerta, levantó la cabeza. Su olfato captó algo, un olor a gasolina, débil pero inconfundible, mezclado con el rastro de un humano que conocía. Era Javier. El perro gruñó, sus orejas tensas, y Sofía lo notó. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó, siguiendo su mirada. En ese momento, un crujido resonó desde el edificio. Una chispa, oculta entre los escombros, prendió de nuevo, y una llama pequeña pero rápida comenzó a crecer. Los vecinos gritaron, y Clara, con un grito, jaló a Sofía hacia atrás. Pero Valiente, movido por un instinto que no podía ignorar, corrió hacia el edificio, su cuerpo desapareciendo entre el humo. Valiente, no, gritó Sofía, intentando seguirlo, pero Clara la detuvo. La multitud miraba, paralizada, mientras las llamas crecían. Diego Salazar, con su cámara en la mano, capturó el momento, su rostro pálido. Ese perro, murmuró, incapaz de terminar la frase. En el edificio, Valiente, con el corazón acelerado, buscaba algo que no podía nombrar. Sus patas esquivaban maderas ardientes, y el calor le quemaba el pelaje. Pero allí, en un rincón, escuchó un gemido, un cachorro, atrapado bajo una viga. Valiente, sin dudar, se acercó, usando su hocico para empujar la madera, ignorando el dolor de su propia herida. Sofía, fuera, lloraba mientras Clara la abrazaba. Los bomberos regresaron, pero el fuego era rápido, y el edificio parecía a punto de colapsar. Don Raúl, que había vuelto a la plaza, miró la escena con una mezcla de culpa y asombro. No puede ser, susurró, dando un paso hacia el edificio. Ese perro no merece esto.
sin pensarlo, corrió hacia la entrada, ignorando las advertencias de los bomberos. Clara, soltando a Sofía, lo siguió, su voz gritando el nombre de Valiente. La plaza, ahora un escenario de caos y esperanza, contenía el aliento. Las llamas rugían, y el destino de Valiente, atrapado en el edificio con un cachorro desconocido, pendía de un hilo. El rugido del fuego llenaba el aire, un monstruo hambriento que devoraba la vieja estructura al borde de la plaza. El humo, denso y negro, se enroscaba como una serpiente, llevando consigo el olor acre de madera quemada y metal fundido. Las llamas lamían las paredes, proyectando sombras que danzaban sobre los rostros de los vecinos, que observaban desde la plaza con una mezcla de horror y esperanza. Sofía, con las mejillas surcadas por lágrimas y hollín, gritaba el nombre de Valiente, su voz desgarrada apenas audible sobre el crepitar del incendio. Clara, sujetándola con fuerza, temblaba mientras sus ojos buscaban en la oscuridad del edificio en llamas. Valiente estaba allí, atrapado, y con él, un cachorro desconocido cuya vida pendía de un hilo. Dentro del edificio, el calor era insoportable. Valiente, con el pelaje chamuscado y la herida en su flanco ardiendo de dolor, empujaba con su hocico una viga que aprisionaba al cachorro. El pequeño, de pelaje marrón y ojos aterrorizados, gemía débilmente, sus patas atrapadas bajo la madera. El humo llenaba los pulmones de Valiente, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo, pero no se detenía. Sus ojos ámbar, aún brillantes a pesar del caos, estaban fijos en el cachorro. Recordó las calles, el hambre, el abandono, y supo que no podía dejar a otro como él atrás. Con un último esfuerzo, la viga cedió, liberando al cachorro, que se arrastró hacia Valiente, temblando. Afuera, don Raúl, con el rostro cubierto de sudor y ceniza, corrió hacia la entrada del edificio, ignorando los gritos de los bomberos. «No puedes entrar, es demasiado peligroso», gritó uno, pero don Raúl no escuchó. Algo en la mirada de Valiente, en su valentía silenciosa, había roto la coraza que llevaba años construyendo. Clara, movida por el mismo impulso, lo siguió, su delantal aún húmedo de la cocina ahora manchado de hollín. «Valiente», gritó, su voz un eco de la de Sofía. La multitud, paralizada, miraba como dos personas que apenas se soportaban se unían por un perro que había cambiado todo. Dentro, Valiente arrastró al cachorro hacia una ventana rota, el único escape posible. El fuego rugía a su alrededor, y una viga ardiente cayó a pocos centímetros, levantando una nube de chispas. Valiente gruñó, no de miedo, sino de determinación, y empujó al cachorro hacia la abertura. Pero el humo era demasiado denso, y sus fuerzas comenzaban a fallar. Sus patas temblaban, y el calor le quemaba la piel, pero el pensamiento de Sofía, de su abrazo cálido, lo mantenía en pie. Justo cuando parecía que no lo lograría, una figura apareció en la ventana. Don Raúl, con una manta mojada sobre los hombros, extendió los brazos. «Vamos, perro», gritó, su voz áspera pero llena de urgencia. Valiente, con un último esfuerzo, empujó al cachorro hacia las manos de don Raúl. El hombre lo atrapó, envolviéndolo en la manta, y luego extendió los brazos hacia Valiente. «¿Tú también, vamos?» Clara, que había llegado detrás, ayudó a don Raúl a jalar al perro a través de la ventana, justo cuando otra viga se derrumbó, bloqueando el camino que habían recorrido. Afuera, los bomberos rociaban agua, y la multitud estalló en vítores al ver a Valiente y al cachorro a salvo. Sofía, liberándose del agarre de un vecino, corrió hacia ellos, cayendo de rodillas junto a Valiente. «Estás vivo», sollozó, enterrando el rostro en su pelaje chamuscado. El perro, exhausto, lamió su mano, su respiración pesada pero constante. El cachorro, temblando en los brazos de don Raúl, miraba a su alrededor con ojos confundidos. Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló junto a Sofía. «Lo hiciste, pequeña», susurró, su voz rota por la emoción. Don Raúl, aún sosteniendo al cachorro, miró a Valiente con una expresión que mezclaba asombro y arrepentimiento. «Nunca pensé que un perro», comenzó, pero no terminó. Las palabras no eran necesarias. La plaza, ahora iluminada por las luces de los camiones de bomberos, era un testimonio de lo que Valiente había logrado, unir a una comunidad dividida, pero la paz duró poco. Desde un rincón de la plaza, Javier, el comerciante del palo, observaba con los puños apretados. El artículo de Diego Salazar había hecho de Valiente un héroe,
y ahora este acto de valentía lo convertía en un símbolo imposible de ignorar. Pero Javier no estaba listo para rendirse. Había sido él quien, en un arranque de furia, había derramado gasolina en la bodega, convencido de que el fuego acabaría con el problema. Ahora, viendo a Valiente vivo y a la multitud vitoreándolo, su rabia se transformó en culpa. Dio un paso adelante, su rostro pálido bajo la luz de las sirenas. Fui yo, confesó, su voz apenas audible al principio. Yo empecé el fuego. La multitud se giró, un murmullo de incredulidad extendiéndose como una ola. Sofía, con Valiente en sus brazos, lo miró con una mezcla de ira y tristeza. ¿Por qué?, preguntó, su voz temblando. Javier bajó la cabeza, el peso de sus acciones cayendo sobre él. Pensé que era lo correcto, murmuró. Pensé que los perros como él solo traían problemas. Pero al mirar a Valiente, a Sofía, a la comunidad que los rodeaba, supo que estaba equivocado. Don Raúl, aún sosteniendo al cachorro, dio un paso hacia él. Todos cometemos errores, dijo, su voz grave pero sin rencor. Pero ahora puedes hacer lo correcto. Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. Los bomberos, que habían escuchado su confesión, se acercaron, pero la multitud los detuvo. Déjenlo, gritó una mujer, la misma que había encabezado la marcha. Que pague ayudando, no encerrado. La idea prendió como el fuego que acababan de apagar, y pronto la plaza resonaba con propuestas. Javier, abrumado, prometió trabajar con la comunidad para reparar el daño. La culpa no desaparecería, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambio. Inspirada por Valiente, la comunidad se organizó para crear un programa de protección para perros callejeros. Vecinos que antes arrojaban piedras ahora traían comida, y el ayuntamiento, presionado por el artículo de Salazar y la marcha, aprobó fondos para un refugio comunitario. Clara, con los ahorros que había destinado al registro de Valiente, adoptó oficialmente al perro, y el cachorro rescatado, al que Sofía nombró Esperanza, encontró un hogar con Lucía. Don Raúl, transformado por la experiencia, comenzó a visitar el patio de Sofía, trayendo sobras para Valiente y, poco a poco, sanando su propio dolor. Una tarde, semanas después, la plaza estaba llena de vida otra vez. El olor a tamales y flores frescas reemplazaba al del humo, y los niños jugaban mientras los adultos conversaban. Valiente, con su herida casi curada y el pelaje brillante por los cuidados de Sofía, corría libre por un parque cercano, persiguiendo una pelota que Diego le lanzaba. Sofía reía, su vestido azul ahora limpio y remendado, mientras Clara los miraba desde un banco, una sonrisa suave en su rostro. Nunca pensé que un perro cambiaría tanto, le dijo a Diego Salazar, que tomaba notas para un nuevo artículo. Valiente, sintiendo la brisa en su pelaje, se detuvo para mirar a Sofía. Sus ojos ámbar, que habían visto el abandono, el hambre y el fuego, ahora brillaban con algo nuevo, pertenencia. La plaza, el barrio, la comunidad, todo era suyo ahora, no porque lo poseyera, sino porque lo habían abrazado. Los vecinos, que antes lo veían como una plaga, ahora lo saludaban con palmadas y trozos de pan. Incluso Javier, que trabajaba reparando la bodega quemada, se detenía a veces para mirarlo, su rostro marcado por un arrepentimiento silencioso. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Valiente corrió hacia Sofía, saltando a su lado con una energía que parecía desafiar todo lo que había vivido. La niña rió, cayendo al césped con él, y por un momento, el mundo fue perfecto. La comunidad, reunida en el parque, los miraba con orgullo, sus voces un murmullo de esperanza. Valiente, el perro callejero que había huido de un palo y encontrado un hogar, era más que un símbolo. Era un recordatorio de que el amor, la lealtad y el perdón podían transformar incluso los corazones más duros. El sol de la mañana bañaba el parque con una luz dorada, haciendo brillar el césped húmedo por el rocío. El aire olía a hierba fresca y a café recién hecho, mezclado con el aroma de los tamales que una vecina vendía en un carrito al borde del parque. Valiente, con el pelaje ahora limpio y brillante, corría tras una pelota de goma que Sofía le lanzaba, sus patas golpeando la tierra con una energía que parecía desafiar los años de penurias. Su herida, apenas una cicatriz bajo el pelaje, era un recordatorio de las batallas que había enfrentado, la persecución de Javier, las jaulas del refugio, el fuego que casi lo consumió.
Pero ahora, en este parque lleno de risas y voces, Valiente era más que un perro callejero. Era un símbolo, un amigo, un héroe. Sofía, con un vestido nuevo que Clara había cosido con retazos de tela, reía mientras Valiente saltaba para atrapar la pelota. Sus trenzas, ahora más cuidadas, se balanceaban con cada movimiento, y sus ojos oscuros brillaban con una alegría que el barrio no había visto en ella antes. «Eso es, Valiente», gritó, aplaudiendo cuando el perro atrapó la pelota en el aire y corrió hacia ella, dejándola caer a sus pies. La multitud en el parque, un mosaico de vecinos que se habían unido por la historia de Valiente, los observaba con sonrisas. Algunos niños se acercaron, pidiéndole a Sofía que los dejara jugar con el perro, y ella, con un orgullo infantil, asintió. «Pero cuidado, es rápido», advirtió, riendo. Clara, sentada en un banco cercano, observaba la escena con una mezcla de alivio y asombro. Su rostro, antes marcado por el cansancio, ahora tenía un brillo nuevo, como si la lucha por Valiente hubiera encendido algo en ella. Había registrado al perro oficialmente, gastando los ahorros de un mes, pero no se arrepentía. El programa comunitario para perros callejeros, inspirado por la historia de Valiente, estaba creciendo. El ayuntamiento había cedido un terreno para un refugio, y los vecinos, desde ancianos hasta niños, donaban tiempo y recursos. Clara, que nunca había sido de unirse a causas, ahora ayudaba a organizar eventos, sus manos callosas moviendo cajas de comida para perros o pintando carteles con mensajes de esperanza. El parque estaba lleno de vida. Los niños corrían, los vendedores ofrecían jugos y elotes asados, y un grupo de músicos tocaba una cumbia suave en un rincón. El olor a maíz tostado y flores frescas llenaba el aire, y Valiente, con la pelota en la boca, parecía absorber cada detalle. Recordó las noches en las calles, cuando el hambre le mordía las entrañas y el frío lo obligaba a buscar refugio bajo cartones. Esos días parecían lejanos ahora, pero nunca los olvidaba. Cada caricia de Sofía, cada trozo de comida que los vecinos le ofrecían, era un tesoro que guardaba en su corazón. Su cola se movía como un metrónomo, y sus ojos ámbar seguían a Sofía, su ancla en este mundo nuevo. Diego Salazar, el periodista, estaba allí, tomando notas en un cuaderno gastado. Su artículo sobre Valiente había sido solo el comienzo, ahora escribía una serie sobre el impacto del perro en la comunidad, entrevistando a vecinos que habían cambiado su forma de ver a los animales. «Nunca pensé que un perro podría hacer tanto», le dijo a Clara, ajustándose las gafas empañadas por el calor. «Valiente no solo salvó a ese cachorro en el fuego. Salvó a este barrio». Clara asintió, su mirada fija en Sofía. «Y a nosotras», murmuró, su voz suave pero cargada de verdad. Don Raúl, que ahora visitaba el parque con regularidad, se acercó con una bolsa de croquetas. Su rostro, antes endurecido por el rencor, tenía una calma nueva. Había comenzado a cuidar a un perro callejero, un pequeño mestizo al que llamó Paz, como una ofrenda a su propio proceso de sanación. «Nunca lo entenderé del todo», le dijo a Sofía, entregándole la bolsa. «Pero tu Valiente me hizo ver las cosas diferente». Sofía sonrió, rascando a Valiente detrás de las orejas. «Es porque él no se rinde», dijo, su voz llena de orgullo. Valiente, como si entendiera, lamió la mano de don Raúl, un gesto que hizo que el hombre, por primera vez en años, sonriera, pero no todo era paz. Javier, el comerciante que había iniciado el incendio, trabajaba ahora en la reconstrucción de la bodega quemada, su rostro marcado por la culpa. Los vecinos lo habían perdonado, pero él no se perdonaba a sí mismo. Cada día, mientras martillaba tablas o cargaba escombros, miraba a Valiente desde lejos, como si buscara una redención que no estaba seguro de merecer. Sofía, al verlo, a veces le llevaba un vaso de agua, un gesto pequeño pero poderoso. «Valiente no guarda rencor», le dijo una tarde, su voz suave pero firme. Javier asintió, incapaz de responder, y siguió trabajando, sus manos temblando ligeramente. El programa de protección animal crecía, y el refugio comunitario, ahora en construcción, era un testimonio del cambio. Lucía, con Esperanza correteando a su lado, ayudaba a pintar las paredes, mientras Diego organizaba a los niños para recoger donaciones. El barrio, antes dividido por el miedo y los prejuicios, ahora compartía un propósito. Pero el cambio no era solo local. El artículo de Salazar había llegado a otras ciudades,
inspirando iniciativas similares. Valiente, sin saberlo, se había convertido en un faro, un recordatorio de que un solo acto de valentía podía encender una chispa. Una tarde, mientras el sol se ponía y el parque se llenaba de luces de linternas, Sofía y Valiente caminaron hacia un pequeño escenario improvisado. Los vecinos habían organizado un evento para celebrar la apertura del refugio, y Sofía, aunque nerviosa, había aceptado hablar. Con Valiente a su lado, subió al escenario, su vestido ondeando con la brisa. Valiente no es solo un perro, dijo, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. Es mi amigo, mi familia. Nos enseñó que todos merecemos una oportunidad. La multitud aplaudió, y Valiente, sentado a su lado, ladró, como si estuviera de acuerdo. Los niños rieron, y Clara, desde la primera fila, secó una lágrima, pero en las sombras del parque, un nuevo desafío acechaba. Un hombre desconocido, con un traje que parecía fuera de lugar en el barrio, observaba desde lejos, tomando notas en un teléfono. Era un representante de una empresa que quería comprar el terreno del refugio para construir un estacionamiento. Los rumores habían comenzado a circular, y aunque la comunidad estaba unida, la amenaza de perder lo que habían construido era real. Diego Salazar, que lo había visto, se acercó a Clara al final del evento. Tenemos que estar atentos, susurró, su rostro serio. No todos quieren lo que nosotros queremos. Esa noche, mientras Sofía y Valiente dormían en el patio, bajo el columpio que ahora tenía una cuerda nueva, el perro levantó la cabeza. Sus orejas captaron un sonido lejano, un motor que no pertenecía al barrio. Olfateó el aire, captando un rastro de gasolina y algo más, algo que no podía identificar pero que lo ponía en alerta. Sofía, despertada por su movimiento, lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa, Valiente?, susurró. El perro gruñó suavemente, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de la cerca. La lucha por su hogar, por su comunidad, no había terminado.